¿Qué tal, estimados? En este nuevo video tenemos otro ejercicio de polarización por divisor de voltaje en configuración de corriente continua y bueno, el ingreso de un voltaje alterno con una amplitud en la cual nosotros vamos a verificar que sea la máxima posible, ¿no? Dentro de nuestra configuración de resistencias. Lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente de colector Q simétrica, de forma de que tengamos la máxima amplitud de voltaje de entrada para tener también una máxima amplitud de voltaje de salida con este valor de carga de 5.6 kilómetros. Vamos a graficar las dos señales, tanto de entrada y de salida, para ver las comparaciones y verificar que no exista ningún recorte, ¿no? Ni en la zona de corte ni en la zona de saturación. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar en el circuito de corriente continua. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos este circuito. Para tal caso, no tenemos, vamos a también verificar estos valores de la resistencia R1 y R2. Los valores verificamos para ver si son los óptimos para nuestra configuración. Entonces, al no tener estas dos resistencias, nosotros solamente tendríamos que trabajar con la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Entonces, el procedimiento va de la siguiente manera. Primero calculamos la resistencia CC de corriente continua, sumando los dos, ¿no? Tenemos 2.2 acá más 0.75 acá. Vamos a tener un valor de 2.95, resistencia de corriente continua. 2.95 kilo ohms. Perfecto, ya tenemos uno de los valores que necesitamos para la ecuación de la corriente de colector en punto de trabajo simétrica. También vamos a encontrar la resistencia de corriente alterna. Ojo que estamos trabajando para encontrar todos los datos dentro del circuito de corriente continua. Entonces, en paralelo tendríamos el valor 2.2 de resistencia del colector por la resistencia de la carga, que son 5.6, sobre 2.2 más 5.6. Esa es la operación cuando está en paralelo, más la resistencia del emisor, que en nuestro caso sería 0.75. Listo, entonces reemplazamos eso. Bueno, utilizamos la calculadora y vamos a tener un valor de 2.33 kilo ohms. Listo. Y ahí tenemos dos resistencias listas para ser reemplazadas acá en nuestra ecuación de la corriente de colector de un punto de trabajo simétrico. Entonces acá reemplazamos según la ecuación, tendremos que reemplazar voltaje de corriente continua 16 voltios sobre 2.95 más, según la ecuación, resistencia de corriente alterna, que sería 2.33. Entonces, reemplazando sus valores, vamos a tener una corriente de colector simétrica de, en el punto de trabajo, de 2.03, mejor dicho, miliamperes. Excelente. Muy bien, ya tenemos entonces el valor de la corriente de colector, mejor valor. Gracias a ese mejor valor vamos a encontrar la corriente de base en ese punto de trabajo, que va a ser los 2.03 entre la ganancia, que son 100. Lo mismo para la corriente del emisor en ese punto de trabajo, que tenemos el valor del colector también. Bueno, en este caso tendría que ser la corriente de base, ¿no? Aquí la ecuación vamos a modificarla. Entonces necesitamos encontrar primero el valor anterior. Entonces vamos a reemplazar también en la calculadora y vamos a tener una corriente de base en el punto de trabajo de 30.3 microamperes. Gracias a esos 30.3 microamperes entre 101, que sería la ganancia B, que nos da 100 más un 101, vamos a tener la corriente del emisor en el punto de trabajo, que nos da un valor de 3.06 miliamperes. Perfecto. Esas dos corrientes son necesarias y ya estamos listos para encontrar
el voltaje colector emisor en el punto de trabajo Q. Entonces tenemos 18 voltios, no, mejor dicho 16 voltios, menos la corriente de colector, la que tenemos aquí en el punto de trabajo, 2.03, por aquí la resistencia del colector, que sabemos que es 2.2, y del emisor 0.75, más 0.75. Y bueno, como sabemos, los kiloohmios con los milis se van a simplificar y nos van a dar un valor de 7.06 voltios, obteniendo el mejor valor, el valor más simétrico para nuestro punto de trabajo, ¿no? Excelente, muy bien. Si nosotros en esta primera parte graficamos la recta de carga, tendríamos que anotar aquello, ¿no? Que es realmente el mejor valor. Entonces aquí tenemos la corriente de colector, aquí tenemos el voltaje colector emisor y bueno, los valores que nosotros, de los cuales nosotros dependemos. Primero la corriente de saturación, podemos calcularla aquí rápidamente, que van a ser los 16 voltios continuos sobre la suma de estos dos valores, que es 2.95, ya lo habíamos visto en otro cálculo acá 2.95, ¿no? La suma de los dos. Entonces, dividiendo esos dos valores, vamos a tener una corriente de saturación de 5.42. Entonces, aquí nomás ya vamos a anotarlo. 5.42. Excelente. Ahí, ¿no? Perfecto. Entonces aquí tenemos el primer puntito, 5.42 miliamperes en la corriente máxima que puede llegar a tener eh, nuestra recta de carga, ¿no? Y después tenemos por acá el voltaje que va a ser ¿cuánto? 7. No, perdón, el voltaje de corriente continua que son 16 voltios. 16 voltios, perfecto. Entonces ya podemos trazar ahí la recta de trabajo, la recta de carga. Lo tenemos ahí, ¿no? Y bueno, el punto de trabajo vamos a tener un valor más o menos simétrico, que sería voltaje colector emisor 7.06. En sí la mitad de 16 sería 8, ¿no? No sería 7.06. Y la corriente de colector punto simétrico es 2.03 milis también. Bueno, entonces aquí tenemos el punto de trabajo, ¿sí? Para la carga, la recta de carga en corriente continua, ¿no? Recta de carga en CC. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ya hemos dado como un primer paso. Gracias a eso, ahora sí podemos calcular la recta dinámica, que es la recta de carga en corriente alterna, ¿no? Con estas ecuaciones. Entonces vamos a traer nuevamente nuestro circuito para que no sea tan difícil revisar los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos el circuito. Perfecto. Y vamos a pasar a reemplazar los valores como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos aquí el... Primero, vamos a ordenar un poquito. Tendríamos que encontrar primero la resistencia, esta resistencia, después la corriente y después el voltaje, ¿no? Ahora sí, entonces la resistencia de corriente alterna va a ser igual. En paralelo, la resistencia de colector, que es 2.2, por la resistencia de carga, que nosotros tenemos que es 5.6 como dato. Entonces acá vamos a poner 2.2 más 5.6, que es la configuración del paralelo, más la resistencia del emisor. Pero aquí hay algo muy importante, muy interesante que, bueno, tendríamos que tomar en cuenta. Tenemos un capacitor conectado en paralelo. Entonces, bueno, la corriente que nosotros vamos a tener cuando hagamos una conexión, porque en esta conexión solamente estábamos con la corriente continua gracias a los 16 voltios que energizaba, ¿no? Polarizaba el transistor.
Pero al hacer la conexión de los capacitores de acople y este capacitor en paralelo, nosotros logramos una mejor distribución de toda la corriente, una compensación incluso en la entrada y en la salida. Y bueno, en este punto la corriente va a decidir ir por el capacitor, no va a preferir la resistencia obviamente. Entonces, si habría un capacitor como el que estamos viendo en este momento, entonces la resistencia no tendría que ser tomada en cuenta en esta ecuación. O sea, la resistencia del emisor no la tomamos en cuenta cuando hablamos de la recta de carga dinámica. Entonces, bueno, para este ejercicio nosotros vamos a anular entonces la resistencia del emisor, ¿sí? Vamos a anular la resistencia del emisor y al anular la resistencia del emisor, entonces tendremos que hacer un cálculo, sí, evitando, ¿no?, esa resistencia, tomándola como un valor cero solamente. Listo. Y ese sería el caso si nosotros tenemos el capacitor en paralelo. Ahora, si nosotros no tenemos el capacitor en paralelo, entonces si no habría este capacitor en paralelo, entonces tendríamos que anotar nomás aquí los 0,75, ¿no? Entonces para este ejercicio, que bueno, anular esta resistencia y sacar otro valor es mucho más sencillo, vamos a proceder con la resistencia de 0,75. Entonces, con la resistencia de 0,75, nosotros tuviéramos un valor de resistencia en corriente alterna de, lo habíamos calculado arriba también, aquí está, 2,33 kilo ohms. Entonces aquí tenemos 2,33 kilo ohmios de resistencia cero, ¿no? Entonces no se olviden, estamos anulando al del capacitor. Después tendríamos acá nuestra corriente, la corriente en alterna, la cual va a depender de la corriente del colector en el punto de trabajo, que tenemos como 2,03 milis, ¿no? Entonces aquí 2,03 milis más el voltaje también del punto de trabajo colector emisor, que es 7,06. Excelente. Sobre la resistencia que habíamos calculado anteriormente, que es 2,33 kilos. Esto va a dar milis porque el kilo subiendo va a dar un valor de miliamperes. Entonces, gracias a eso tenemos el valor de la corriente de 6,06 miliamperes. Y habríamos calculado la corriente de nuestra recta dinámica, ¿no? Entonces, voltaje, vamos a encontrarlo también acá, muy simple, muy sencillo, 7,06 reemplazamos. La corriente también la tenemos como 2,03 y la resistencia va a ser el 2,33 que habíamos calculado anteriormente. Entonces, voltaje en corriente alterna vamos a tener para nuestro cálculo de un valor de 14,12 voltios. Listo, ya tenemos los valores que precisamos para graficar la recta dinámica, ¿no? Entonces vamos a proceder a graficar la recta dinámica de nuestro circuito. Para eso voy a recortar este circuito. Los valores los voy a mover un poquito porque necesito hacer una buena recta ahí abajo. Voy a aprovechar que ya tenemos la recta de carga en corriente continua para graficarla acá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la recta, corriente colector y voltaje colector emisor. Necesitamos un poquito más de valor hacia arriba porque nuestra corriente es 6,06, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a reemplazar los valores con otro colorcito. Tenemos 6,06 y tenemos voltaje colector emisor aquí. Bueno, de corriente alterna, mejor dicho, aquí 14,12 voltios. Y listo. Ya está. Entonces unimos ambos puntos del valor límite y tenemos, bueno, casi perfecto, ¿no? Casi por el punto de trabajo. Bueno, está coincidiendo en este caso, pero no es específicamente una redundancia que hay que verificar. No siempre va a salir justo el cruce del punto de trabajo. Puedo ser un poco incluso más preciso
en este punto, acá, en 6.06 milis, acá, y trazar nuevamente la recta, bueno, con una buena gráfica que identifique incluso la escala. Ahí podemos notar mucho más preciso el punto, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos la recta dinámica en verde. Vamos a ponerles un nombrecito acá. Tenemos recta de carga en, o sea, corriente alterna, ¿no? La verde y la negra. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Nosotros podemos notar, gracias a la gráfica, que podemos hacerlo un poco más chiquitita todavía para graficar la sinusoidal, la señal de salida, ¿no? Que es la que nosotros necesitamos verificar y saber, ¿no? Hasta qué valor podemos llegar. Entonces ahí tenemos nuestra grafiquita. Los valores límites los vamos a extender. Ahí están esos valores límites. Y bueno, entonces el punto de trabajo es el que nos va a dar el origen, ¿no? De donde la señal va a crecer. Acá tenemos 0 voltios, entonces si nosotros vemos de este otro sentido, vamos a tener 7.06 voltios, voltaje pico, ¿no? Para que la onda se extienda al otro lado. Ahora, si nosotros llegamos hasta los 16 voltios, estaríamos notando un valor de 16 menos, vamos a ver, 16 menos 7.06, un valor de 8.94 y no tuviéramos el mismo valor. Si llegamos hasta los 16 tenemos un voltaje pico de 8.94 voltios que no tuviéramos en el otro lado. Entonces ahí la señal se estaría cortando. Entonces por eso hemos calculado la corriente, la recta de carga dinámica o de corriente alterna para no sobrepasar ese límite, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese valor solamente. Y bueno, aquí tenemos 14.12. Tenemos 14.12 menos los 7.06 voltios, que nos da un valor de 7.06 en el sentido contrario. Miren que en este caso nuestra onda sinusoidal es exacta en el voltaje pico positivo y en el voltaje pico negativo. O sea, ¿qué significa? Que aquí tenemos un valor de 7.06 y vamos a poner con otro colorcito mejor. Aquí tenemos un voltaje pico de 7.06 voltios y aquí tenemos otro voltaje pico, la resta de esos dos, de 7.06 voltios. O sea que tenemos un valor en positivo y el otro valor en negativo con el valor que corresponde, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestra onda sinusoidal completa, sin ningún corte. Vamos a aprovechar esa gráfica y vamos a graficarlo acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra señal. Acá tenemos nuestra señal del voltaje de entrada y también voltaje de salida en función del tiempo. Entonces vamos a tener un voltaje de entrada, así, de este tamaño. Ahí está el voltaje de entrada, o perdón, de salida de 7.06 voltios más 7.06 y aquí menos 7.06. Ese es el voltaje de salida. El voltaje de entrada lo vamos a hacer con otro color, voltaje de entrada. Para encontrar el voltaje de entrada, lo único que tenemos que hacer es al voltaje de salida dividirlo entre la ganancia, que dirán 100, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 7.06 entre 100. El valor sería entre 100. Tendríamos un valor de 71 milivoltios, ¿no? Redondeados. Bueno, 70.06 milivoltios, que sería nuestro voltaje de entrada. Entonces, con ese mismo colorcito,
sería un valor muy chiquitito comparado con el voltaje de entrada, 70.6 milis. Entonces la gráfica tendría que ser así, ¿no? Con un cierto desfase. Y así. Entonces tendríamos nuestra señal de entrada en comparación de nuestra señal de salida sin ningún corte, ¿no? Entonces no hay ningún efecto de pérdida en nuestro circuito. Bueno, si bien hemos realizado este análisis, en este caso, ahora lo que nos falta es encontrar el valor de la resistencia 0,1, bueno, verificar, porque si nos fijamos en nuestro circuito tenemos el valor de la resistencia R1 y R2, solamente que para nuestra configuración simétrica en un valor en que la gráfica, bueno, la señal no se corte, no pierda dato, nosotros tendríamos que verificar si son los más óptimos, ¿no? El valor de R1 y R2 que tenemos arriba. Para eso nosotros tenemos este procedimiento donde tenemos que reemplazar algunos valores que ya hemos calculado. Por ejemplo, vamos a encontrar la resistencia de base gracias a la resistencia del emisor. Bueno, la resistencia del emisor la tenemos acá de un valor de 0,75. Entonces aquí valor de 0,75 por la ganancia que son 100 más 1 son 101 sobre 10. Entonces de aquí vamos a encontrar el valor de la resistencia de base. Entonces reemplazando eso en una calculadora vamos a tener un valor de 7.57 resistencia de base kilo ohms, ¿no? Perfecto. Gracias a esa resistencia de base vamos a calcular el voltaje BB de base también. Corriente de base la tenemos arriba. Si recuerdan, corriente de base, ¿no? La tenemos arriba. Aquí está, 30.03 micro amperes, el cual vamos a reemplazar como milis. Podemos reemplazar como milis. 0.030.3 era milis por la resistencia que acabamos de calcular, 7.57 más voltaje base emisor, que es el del diodo, 0.7 si recuerdan, más voltaje del emisor en el punto de trabajo, que lo habíamos calculado si recuerdan. Aquí está 3.06 milis. Entonces aquí más 3.06 milis por la resistencia del emisor, que también tenemos acá 0.75, que bueno, hemos tomado en cuenta eliminando la capacitancia, ¿no? Porque si no, si el capacitor seguía conectado, entonces no íbamos a encontrar el valor tal cual. Bueno, entonces tenemos ese voltaje que nos va a salir 3.22 voltios. Y listo. Ya teniendo esos dos valores podemos encontrar la resistencia R1 y la resistencia R2. Entonces vamos a ponerlos acá y los vamos a calcular según la fórmula también que nos da, que es muy sencillo, ¿no? Entonces simplemente acá no perdemos tiempo en procedimiento matemático, sabiendo de que, bueno, el procedimiento para encontrar los valores precisos, verificarlos y demás, mucho más importante para comprobar de que nosotros hayamos resuelto correctamente el ejercicio y bueno, tengamos cumplido el objetivo, ¿no? Una buena señal de salida como también la de entrada. Entonces acá tenemos voltaje corriente continua 16 por resistencia de base que es 7.57 kilos sobre voltaje BB que es 3.22 voltios, ¿no? Bueno, entonces acá nos va a salir en kilo ohmios la resistencia R1 que es 37.61 kilos. Lo mismo para la otra resistencia que vamos a tener RB 7.57 por R1 que ya tenemos su valor arriba 37.61 kilos
sobre, bueno, ya los kilos ya no ponemos porque sabemos que nos va a salir en kilos. Aquí nuevamente 37,61 menos 7,57, teniendo un valor de respuesta de 9,48 kilo ohms. Y ya está, tenemos los dos valores, tanto de la resistencia R1 como de la resistencia R2. Y si verificamos los valores que tenemos anteriormente, bueno, en la resistencia R1 arriba tenemos 68 kiloohmios. Bueno, acá hemos calculado valor, un valor que nos va a satisfacer mucho en la configuración, ¿no? Para que trabaje el transistor. Esta resistencia 1 en valor comercial podemos aproximarla a los 47 kiloohms, ¿no? Entonces es menor a los 68, está perfecto. Y la resistencia R2, que la tenemos también acá, que según el circuito son 16 kiloohmios, nosotros la tenemos como 10 en valor comercial, 10 kiloohmios, ¿no? Que es también mucho menor. Entonces, gracias a esos dos valores, nosotros verificamos que nuestro circuito es correcto, es efectivo, que vamos a obtener realmente esa señal de onda completa, ¿no? Que no vamos a perder información. Perfecto. Entonces, con eso hemos terminado un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.